Bien, saludos a todos, bienvenidos para esta reunión en la que vamos a estar revisando el capítulo número 1 del libro Química, la ciencia central. Este capítulo se titula Materia y medición, ¿sí? Em, una de las cosas más importantes que tenemos que entender cuando vamos a estudiar química es saber qué es química, ¿verdad? O la química, en palabras aproximadamente sencillas, se ocupa de estudiar la materia. Y apenas decimos eso, nos encontramos con algo bastante interesante, estas cosas que son un poco difíciles de definir, pero afortunadamente ya sí las entendemos, o sea, sí es normal para nosotros eh, hablar de ellas, pero es un poco difícil decirlas con palabras. Cuando alguien pregunta o cuando alguien dice que es materia, dice que la materia es todo lo que ocupa un espacio en el universo, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar en eso, de que no ocupa un espacio, o sea, todo, ¿verdad? O sea, todo lo que existe tiene ocupa un espacio. Entonces, realmente otra manera de decir que es materia, materia es todo lo que existe en el universo, ¿sí? Todo lo que Entonces la química se ocupa del estudio de la materia y estudiarla en qué sentido, varios sentidos. Uno es cuál es la clasificación, otra cuáles son sus propiedades. Hay propiedades físicas y químicas. Otras cuáles son los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Eh, sus características, propiedades, por ejemplo, puntos de fusión, puntos de ebullición, qué es la densidad, ese tipo de parámetros. Y algo sobre todo muy importante de la química es que aparte que estudia todos los aspectos que ya mencioné de la materia, estudia las transformaciones, ¿sí? En cierto modo, la química en algún tiempo de la historia se confundía con la magia, porque asombrosamente la materia puede ser transformada en otras sustancias con propiedades diferentes, con olores distintos a los originales, con aplicaciones distintas a a las iniciales. Es como es una transformación. Entonces, eh, quizá esa es la parte más poderosa e interesante de la química, ¿sí? Así que, pues, vamos a estar hablando un poco a lo largo del curso sobre todos esos aspectos de la materia, propiedades, estados, características, clasificaciones y transformaciones. Bien, entonces este capítulo inicia en la sección 1.1 precisamente con una pequeña descripción de lo que es la química y las razones de por qué es útil estudiar. En la sección 1.2 vamos a ver las clasificaciones que tiene la materia. Ahí vamos a ver que de todo lo que existe en el universo, en general tenemos las sustancias puras y las mezclas. Mm. Y después vamos a ver que también podemos hablar de elementos y de compuestos. En la sección 1.3 tenemos lo que son las propiedades o las características de la materia. Siempre me gusta cuando digo propiedades decir que es algo propio, ¿verdad? Eso es algo que le pertenece a cierto material, es algo que lo identifica y lo caracteriza.
Esas son las propiedades de la materia. Entonces, igualmente, eh, son valores que son únicos para ciertos materiales y eso nos permite identificarlos. Y podemos aprovechar también las propiedades para hacer cosas como por ejemplo hacer mezclas o hacer separaciones. Eso es algo que en lo que las propiedades intervienen muchísimo. Algo que es fundamental en química y en general en toda la ciencia, pero en química muy fundamentalmente es medir. ¿Sí? Entonces en la sección 1.4 vamos a estar hablando acerca de unidades de medida, eh, cuáles son los múltiplos y los submúltiplos de las unidades básicas de medida, el sistema internacional de unidades y todo este tipo de conceptos que tienen relación con las mediciones. ¿Sí? Bien, el capítulo luego avanza, ¿verdad? Hacia la sección 1.5, donde se habla acerca de la incertidumbre en las mediciones. Por más preciso y exacto que sea un instrumento con el que nosotros vayamos a realizar una medición, siempre hay cierto grado de, em, de incertidumbre. O sea, en cierto grado no estamos seguros al 100% de que lo que estamos leyendo sea justamente ese valor, sino que hay un cierto margen de error o tolerancia que se le aplica a las mediciones. ¿Sí? Entonces, esto especialmente en el laboratorio lo vamos a estar trabajando siempre que yo el telescopio más preciso y exacto, por ejemplo, de la NASA. Todos los instrumentos que tienen ahí, por más avanzados que sean y demás, tienen incertidumbre. ¿Sí? No existe ningún instrumento de medición que no la tenga. Entonces, ahí vamos a estar discutiendo un poco sobre eso. Y finalmente, en la sección 1.6 vamos a estar hablando un poco acerca del análisis dimensional, todo lo que es conversión de unidades. Es fundamental que nosotros, como estudiantes de química y como futuros ingenieros, que ya me enteré que prácticamente todos aquí están estudiando ingeniería industrial, pues un ingeniero tiene que saber manejar las unidades de medida, tiene que ser capaz de transformar unas unidades de medida en otras y de poder interpretar información que venga en unidades diferentes y poderlas convertir a unidades, a las unidades que se requieran. Entonces, básicamente este es el capítulo. Como lo dice muy bien su título, vemos una parte en relación con lo que es materia y después nos vemos eh, 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 insertos en acciones y pues esperemos que sea un capítulo muy interesante para todos ustedes.